Buenas tardes, queridos embajadores, queridos amigos del Instituto Cervantes, bienvenidos a este homenaje a Miguel Ángel Asturias con motivo del 50 aniversario del Premio Nobel, que le fue concedido, no sé el día exacto del mes, pero casi son 50 años justos, ¿no? Le agradecemos muchísimo a la Embajada de Guatemala lo bonito que nos ha puesto el salón de actos, con fotografías, con recuerdos, con libros, con esas maletas tan sugerentes. Va a haber un conversatorio en el que estará el embajador Francisco Gros moderando, y contamos con Jaime Barrios y con Mónica Zac. Muy bienvenidos a todos. Embajador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a un trocito de Guatemala. Sean todos de verdad muy bienvenidos, embajador. Bienvenido, muchas gracias por su presencia y por honrarnos en estar en este evento. Y bueno, a la comunidad guatemalteca, bienvenidos a todos. De verdad que es un honor, es una alegría y es un placer empezar a mover cosas y a que Guatemala se escuche no solamente por lo que sucede, sino por lo que ha hecho y por lo que produce, ¿verdad? Entonces, no voy a dar más palabras de bienvenida. Luego, conforme vaya el conversatorio, iremos mencionando algunas cosas y luego después les daré algunas indicaciones de cómo será el procedimiento al final. Pero de momento vamos a empezar. Solo quiero presentarles a dos guatemaltecos, bueno, una de corazón y un guatemalteco chatín puro. Jaime Barrios, que nos contará anécdotas de su vida y nos contará su relación con Miguel Ángel Asturias, y Mónica Zac, quien nos contará también anécdotas desde el punto de vista sueco sobre Miguel Ángel Asturias y sobre la literatura de Miguel Ángel Asturias. Entonces, por favor, siéntanse en casa, siéntanse cómodos, disfruten, y luego tendremos tiempo para conversar mucho más y tener conversación más personal al respecto. Litteratur har som bekant tilldelats Miguel Ángel Asturias von Guatemala. Por el conjunto de su obra, que se inició en 1930 con Leyendas de Guatemala, recibió en 1967 el Premio Nobel de Literatura. Han föddes 1899 i Guatemalas huvudstad och tillägnade sig där från sin uppväxt den starka kärlek till hemlandets natur och mytvärld, till det vilt ursprungliga och frihetskrävande folkarv som sedan kom att dominera hela hans författarskap. Monsieur l'ambassadeur, vous venez d'un pays lointain, mais que ça ne vous donne pas aujourd'hui le sentiment que vous êtes un étranger parmi nous. Votre œuvre est bien connue et admirée, même en Suède. Nous avons plaisir à saluer en vous un éminent messager de l'Amérique latine, de son peuple, de son esprit et son avenir. Je vous présente les félicitations de l'Académie suédoise qui, pour reprendre les termes ici, rend hommage à votre œuvre littéraire colorée, racinée dans le caractère national et les traditions indiennes. Et maintenant,
je vous invite à recevoir votre prix des mains de Sa Majesté le Roi. Vi hade tänkt att börja den här kvällen med att jag skulle läsa lite på svenska ur den första boken som publicerats i Sverige av Asturias. Det är Presidenten. Den kom ut redan 1955. I Herrens portal. Brinn ljus av eld, Lucifer, stenstjärna, som ett sus i öronen envisade stånet från klockorna som kallade till bön. En dubbel pina av ljus i mörkret, av mörker i ljuset. Brinn ljus av eld, Lucifer, stenstjärna, brinn ljus av eld, brinn, brinn. Tiggarna släpar sig från krok till krok på marknadstorget, drunknade i katedralens kalla skugga på vägen mot Plaza de Armas, utefter gator breda som hav, och lämnade staden tom och ödslig bakom sig. Natten samlade tiggarna liksom den samlade sina stjärnor. De flockade sig för att tillbringa natten i Herrens portal utan annat föreningsband än eländet som svor åt varandra, knuffades allt emellanåt och slogs med jord och sten och vad som helst, slagsmål då de spottade och bet i raseri. Kuddar var för dem något lika okänt som att åtnjuta förtroende. De kastade sig på marken var för sig som de gick och stod, dessa sophögens anförvanter, och sov tjuvarnas oroliga sömn med huvudet på säcken som innehöll deras dyrgripar. Köttbitar, trasiga skor, ljusdumpar, lite kokt ris i gammalt tidningspapper, halvruttna bananer och apelsiner. Ja, det vet. Alumbra, alumbra de alumbre, luzbel de piedra alumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, mas doble estar de la luz en la sombra en la luz. Alumbra, alumbra de alumbre, luzbel de piedra alumbre sobre la podredumbre. Alumbra, alumbra de alumbre sobre la podredumbre, luzbel de piedra alumbre. Alumbra, alumbra, alumbra de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, alumbre de alumbre, alumbra, alumbre. Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la catedral helada, de paso hacia la plaza de armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás, íngrima y sola. La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el portal del Señor, sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que tras escupirse, rabiosos, se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. Se acostaban separados sin desvestirse y dormían como ladrones con la cabeza en el costal de sus riquezas.
desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos. Gracias. Para empezar este diálogo, me gustaría, Mónica, que me cuentes cómo fue tu relación con Miguel Ángel Asturias. ¿Cómo empiezas tú a conocer de Miguel Ángel Asturias? Con este libro. Yo vengo de una familia obrera. Mi padre era inmigrante. En Suecia empezó a trabajar en una fábrica. En Suecia hay algo que se llama bokombud, agencia de libros. y hay en muchos lugares de trabajo, en su fábrica también. Y el bokombud siempre hablaba de libros, presentaba libros y vendía libros. Y él vendía este libro a mi papá en 1955. Es interesante porque fue publicado por Folket Bills förlag y un impreso del primer tiraje en 20.000 copias. Tenía mucha esperanza de una venta de este libro y lo lograron muy bien y lo compraron en muchas fábricas y entonces yo leí en mi casa el primer libro de literatura América Latina. Y yo quisiera viajar y conocer. Y claro, lo hice por fin. Pero por eso ese libro para mí es un tesoro. Eso nunca voy a regalar. Es importante para mí. Gracias, Mónica. Jaime, ¿cuál es tu relación con Miguel Ángel Asturias? ¿Cómo empiezas a escuchar de Miguel Ángel Asturias? ¿Cuándo? Bueno, una pregunta bastante amplia. En primer lugar, es una relación de lector, de un lector que comienza a leer a Miguel Ángel Asturias desde la adolescencia prácticamente, ¿no? Y hay también una relación tanto familiar, en virtud de que mi padre fue alumno de Miguel Ángel. Y bueno, como anécdota que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, siendo yo todavía un puberto, me impresionó mucho. Nos declamó en casa unos poemas con esa voz estentoria que nunca se me olvida. Y después quiero señalar también que tuve una relación bastante larga hasta el final de la vida de ella con Blanquita de Asturias, que se afincó a vivir primero en París y después en Mallorca, donde yo la visité, y después se fundó ahí la Fundación Asturias. Y ella me ha legado una serie de materiales que los he compartido con ustedes, ¿verdad? Después una anécdota puramente para recordarla a ella, es que yo había estado muchos años fuera de Guatemala por las loterías diplomáticas de mi papá. Entonces un día regresé y al regresar no tenía dónde vivir, entonces fui a vivir a una pensión, la pensión Amado, y resulta que la dueña era la Menchita Amado, que era la primera esposa de Miguel Ángel. Entonces, pero eso es como una anécdota. Pues entonces tu relación con Miguel Ángel Asturias viene de mucho tiempo atrás, o sea, a nivel personal y a nivel literario, ya cuando vas haciendo ya uso de razón y más analítico en la exposición de Guatemala. Pero también quisiera profundizar un poco, quisiera que nos contaras anécdotas, tu experiencia como persona de Miguel Ángel Asturias. Luego hablaremos de el autor, el literato Miguel Ángel Asturias, y luego haremos alguna anécdota, alguna historia sobre el premio Nobel, y que hay 3 o 4 anécdotas muy interesantes, muy bonitas, que tú mismo posiblemente las has vivido, las has escuchado de primera mano. Pero en la vida inicial de Miguel Ángel Asturias, ¿nos podrías hacer un pequeño recuento? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo comenzó? ¿A dónde salió? ¿Qué fue lo que hizo? Y luego, ¿cómo terminó en Argentina, por ejemplo?
Sí, Miguel Ángel Asturias nace en el año de 1898, sí, en Ciudad de Guatemala, hijo de un licenciado en Derecho, que es Ernesto Asturias, y de María Rosales. Este padre, como abogado, interpone un recurso de habeas corpus, se dice en Guatemala, por algunos prisioneros que son estudiantes, y eso es por allá por el año 1905. Y es la dictadura de Estrada Cabrera, y entonces al salir un abogado que defiende a los estudiantes que han estado protestando en las calles, crea la ira del presidente, y este abogado es despojado de sus derechos notariales, y la familia emigra al campo, a un pueblo que se llama Rabinal. Es un pueblo en el departamento de Alta Verapaz, es un pueblo eminentemente indígena. Y ahí vive Miguel Ángel su primera infancia, digamos. Y es importante, porque ahí tuvo lo que nosotros llamamos en Guatemala una nana, una china, dicen otros, y que son empleadas que cuidan a los niños, ¿verdad?, en esa época. Y esta nana o china era una indígena, y ahí Miguel Ángel aprende algo de lenguas autóctonas, en este caso el quiché, y también le contaba muchas leyendas a esta señora para que se durmiera, porque era un niño muy inquieto, ¿no? Entonces, esto es en el pueblo de Rabinal. Voy a adelantarme un poco y diciendo de que la familia regresa y cae la dictadura de Estrada Cabrera. Miguel Ángel participa en el movimiento estudiantil con el movimiento unionista, y se gradúa de abogado con una tesis que le intitula Sociología del Indio en Guatemala, así se llama. Una tesis que ha despertado mucha controversia, pero podemos hablar después de ella porque es un trabajo muy importante, ¿no? Es cuando Miguel Ángel Asturias realmente se empieza a preocupar por la situación de los indígenas en Guatemala. Entonces, al caer esta dictadura, viene un periodo de nuevos presidentes, y Miguel Ángel Asturias emigra, ya graduado, a París. En París iba a ir a estudiar otras cosas, pero se metió a una clase del profesor Georges Renaud, que era un sabio americano, y le gustó mucho porque era sobre la América antigua, precolombina. Entonces eso le llamó mucho la atención, y ya dejó todos los estudios y se quedó ahí, ¿no? Y lo curioso es que ahí conoció él con Renaud, del cual llegó a ser su alumno preferido y casi su asistente, un antiguo drama, o sea, una obra de teatro precolombina, que es la única que realmente existe, totalmente auténtica. Hay otras en el Perú, pero esta está totalmente auténtica, sin, como dicen, contaminación occidental. Y esa obra se llama el Rabinal Achí, descubierta en este pueblo de Rabinal, donde él pasó su infancia, y del cual él no sabía ni tenía la menor idea que existía esa obra. Entonces él la fue a descubrir a Francia, y eso le causó pues un impacto tremendo. Y después, ya como anécdota, dicen que Renaud, cuando lo vio entrar a la clase, dice que le dijo en su mal español, Maya. Y que después de la clase se lo llevó a la casa para mostrarle a la esposa de Renaud de que sí existían los mayas. ¿Y? Que está bien. Bueno, más o menos. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa en París? 10 años. Es un periodo muy importante, porque ese periodo de 10 años lo hace entrar en contacto con lo que en ese momento se llaman las vanguardias del arte, de la literatura, ¿no? Las vanguardias europeas, ¿no? El cubismo, el surrealismo sobre todo, que es el que más le influye, el futurismo. Entonces, ese encuentro con las vanguardias, con la lectura de Joyce, el Ulises sobre todo, le produce una gran influencia en su manera de escribir, y al mismo tiempo, durante esos 10 años, desarrolla realmente la profesión que fue su profesión antes de escritor. Él es un periodista. Se graduó de abogado, pero como dice, nunca ejerció, solo para que le dijeran licenciado, ¿verdad? Pero nunca ejerció, ¿verdad?, como el padre, ¿no?
En cambio, en París sí, él entregó más de 1000 crónicas más a periódicos latinoamericanos, especialmente al Imparcial, del cual él era corresponsal, y formó parte de la agencia, se llamaba la agencia Nueva Latina, no la agencia, Prensa Latina se llamaba, en Francia. Y entonces desarrolla una actividad de periodismo muy importante ahí, hasta el año 33, cuando la familia ya no tiene recursos para seguirlo manteniendo. Esa era una cuestión, una duda que siempre me entró en las conversaciones que hemos tenido. ¿Y cómo fue el sostenimiento económico de Miguel Ángel Asturias en París, viniendo de una situación compleja, persecución de alguna manera, y además la situación en Guatemala tampoco no era la mejor? Sí, realmente él viene de una familia de clase media, no viene de una familia demasiado pudiente, pero sí una clase media que podía ayudarlo a mantenerse en París. Y además él escribía lo que llamaba artículos de primera necesidad para la prensa, y le pagaban algo, ¿no? Entonces esos 10 años con los artículos estos de primera necesidad que le pagaban, se mantiene él ahí. Y después la familia tenía una pequeña, además de los ingresos del padre que era abogado, una pequeña estancia ganadera donde producían leche, ¿no? Y la anécdota dice que el último litro le echaban agua, ¿no? ¿Y por qué le echan agua? Es el litro de Miguel Ángel, decía papá. Sí, porque la relación de Miguel Ángel eventualmente con la leche y con la granja es un poco curiosa dentro de sus escritos. Sí lo es. Aparecen todos esos símbolos y toda su infancia se reproduce a través de toda su obra. Ahora, en el 33 hay una situación ya económica mundial, de recesión, ya no hay posibilidades, la familia ya no puede, y entonces hay un hecho muy importante en la historia de la literatura mundial, diría yo, ¿verdad? Y es que aparte de toda esta obra periodística que se ha publicado no hace mucho en un tomo de más de 600 páginas publicado por UNESCO, toda la obra esta periodística producida en París, él escribe un libro que se intitula Leyendas de Guatemala, que se publica en Francia y tiene la oportunidad de ser traducido prontamente por Miomandre, que es el traductor más importante en ese momento, y el libro obtiene el premio a la mejor obra extranjera publicada en Francia. Entonces eso le da una presencia, una significación. Y este libro también es afortunado porque la figura más grande en ese momento, de las más grandes en Francia, es Paul Valéry. Entonces el traductor lo conocía y le dijo, hay un escritor guatemalteco. Paul le dijo, ¿y dónde queda Guatemala? Le dijo. Entonces, él le explicó, le llevó el texto, ¿verdad? Lo leyó Paul Valéry y dijo, no, yo tengo que prologar este libro, ¿verdad? Entonces la primera edición francesa sale con un prólogo de Paul Valéry, que es un espaldarazo pues espectacular para ese momento. Y esto es en el 32 o algo así. Pero ya en el 33 ya se regresa, ¿verdad? Y comienza una nueva etapa en Guatemala. ¿Qué es lo que produce la implicación de Miguel Ángel Asturias dentro de la diplomacia guatemalteca? Bueno, hay dos etapas realmente, ¿verdad? La primera etapa es durante el gobierno de Arévalo, es decir, después de la revolución del 20 de octubre. Entonces, quizás valga la pena decir algo de Asturias durante la época de la dictadura de Huico, que es la época en que él se queda en Guatemala, del 33 hasta el 44. Como él no quería trabajar de abogado, y como quería vivir además en Guatemala, entonces se dedica a hacer periodismo. Y publica en los periódicos que existen en esa época. Además, él mismo, y con los últimos ahorros que tiene, ayuda, dicen de la madre que siempre lo ayudó económicamente, como una Úrsula de García Márquez, ¿no? Entonces funda un periódico, un diario que se llama Éxito, y Miguel Ángel escribía maravillosamente, pero era muy mal administrador, así que Éxito no tuvo éxito, y entonces se cierra como a los 6 meses más o menos.
pero insiste en ser periodista, y aquí hay un hecho muy interesante, muy importante para la historia del periodismo centroamericano, incluso yo diría hispanoamericano. Miguel Ángel Asturias se inventa un diario del aire. Entonces ya no es en papel, es en radio. Entonces es el primer radio periódico, por decirlo así, en radio. Y entonces él es locutor, hacía todo, hacía el café, grababa y todo, y salía todos los días. Después llega el 44, la revolución, y Asturias, cuando llega el gobierno de la Junta Revolucionaria, primera, ¿no? Entonces se siente mal, lo acusan de ser parte de la dictadura, cosa que yo creo que es una acusación injusta, porque la gente que vive en una dictadura pues tiene que aceptar que es una dictadura, ¿no? Entonces se va exilado, entre comillas, a México, y estamos hablando de 1944-45. Allí en México conoce a Bartolomé Costa Amic, que es un editorialista, un impresor más bien, catalán famoso, que le publica El Señor Presidente en la primera edición, que le causa mucho impacto a Alfonso Reyes, y empieza a Miguel Ángel a abrirse el paso, digamos, en América Latina. Era conocido por Leyendas de Guatemala, entonces ahora viene El Señor Presidente. Ahora, ante eso, el gobierno de Arévalo, del doctor Juan José Arévalo, lo manda a llamar. Entonces él regresa y se incorpora a este proceso de la revolución, y se incorpora como diplomático. Entonces esta es la primera etapa, ¿no? Y el primer cargo que recibe entonces es en Buenos Aires, con un cargo que no era de embajador, era un cargo secundario, ¿verdad? Y en Buenos Aires, él ya era conocido por Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, la pasa muy bien, y se acababa de divorciar de Menchita Amado. Entonces andaba un poco deprimido, ¿verdad? Un poco solo. Hay una anécdota interesante sobre la manera como conoce a su segunda esposa, Blanquita. Sí, exactamente. La verdad es que los presentó Pablo Neruda en un apartamento. Miguel Ángel Asturias era muy amigo de Pablo Neruda, y hasta escribieron un libro juntos, después lo podemos mencionar. Y entonces Neruda llegaba a Buenos Aires y donde llegaba hacía fiestas, ¿no? Entonces en un apartamento se hace la fiesta y invitan a Blanca Mora de Araujo, Blanca Mora y Araujo, que es una alumna brillante de la Facultad de Letras de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y ella está haciendo su tesis de doctorado sobre Miguel Ángel Asturias. Ella está muy entusiasmada con eso. Pero ella no sabía. Ella no sabía. Entonces llega Pablo, que era así tan expansivo, y dice: te voy a dar una sorpresa. Y ella, ¿qué? Acompáñame. Entonces ella se queda, ¿a dónde me va a llevar? Y lo lleva a la cocina, porque Miguel Ángel tenía la rara costumbre de siempre irse a meter a las cocinas, no sé por qué, ahí se la pasaba siempre. Y entonces Blanca le dice: mira, aquí está Asturias. Y entonces ella se sorprende mucho, ¿no? No tardó mucho antes que se casaran, contraen matrimonio, y entonces deciden, ¿cómo se llama?, la luna de miel, el viaje de bodas, hacerla a Europa. Entonces viajan a Panamá y ahí toman un transatlántico. Imaginemos en la cubierta a medianoche, hablando de la mano, la pareja enamoradísima. Póngale una luna así llena, muy romántico. Ella pequeñita y él muy grande. Y él muy grande, sí, algo así como Frida y Rivera. Pero sí. Entonces ella le dice: pero ahora sí tenemos que leer mi tesis. Y ella, con la tesis, y va a traer tu tesis. Entonces Blanquita no había terminado su tesis. No, la estaba haciendo, sí, la estaba haciendo. Entonces ella baja al camarote, trae la tesis, se le empieza a leer a Miguel Ángel, que va caminando, parcialmente se va oyendo, y como que dice que sí, y ya como después de medio capítulo, de repente le agarra la tesis así, y
y se le queda viendo, y ella con los ojos abiertos, ¿qué pasa? Tú ya no necesitas escribir sobre Miguel Ángel Asturias, dice. Ya no necesitas escribir sobre el escritor, tú tienes ya todo al hombre aquí. ¿Para qué vas a escribir? Y le tiró la tesis al mar. Bueno. Claro, entonces después, obviamente, el rol de Blanquita en los escritos y en la literatura y en la promoción de la literatura de Miguel Ángel Asturias juega un papel muy, muy importante. Y luego no solamente a nivel de apoyo como esposa, pero como pareja y luego como mecenas incluso, muchas veces. ¿Nos puedes contar algunas anécdotas, por ejemplo, cuando luego volvieron a París? Bueno, hay tantas anécdotas. Bueno, quizás podría contarla del premio Nobel, ¿no? Porque yo creo que es simpática, porque estamos precisamente celebrando el 50 aniversario. No, se venía rumorando de que a Miguel Ángel Asturias le iban a dar el premio Nobel. Ya habían sido varias veces que él estaba de candidato. Y había como una posición latinoamericanista que tenía que darle el premio Nobel a un novelista latinoamericano, y Asturias pues era en ese momento el más emblemático. Ya se había tratado con Rómulo Gallegos antes, pero no se había logrado. Entonces Miguel Ángel Asturias había sido propuesto por diferentes personalidades, academias, pero no lo obtenían. Incluso el año anterior, en el 65, ya se decía que se lo iban a dar, y él se entusiasmó mucho y después no se lo dieron. Entonces en el 66 también fue propuesto y no se lo dieron. Entonces en el 67 sucedió que la academia decidió darle el premio. Entonces la anécdota es de que Miguel Ángel Asturias ya en esa época había dejado de beber, porque él tuvo una época en que bebía mucho y además tenía diabetes. Entonces Blanca era estricta en eso, no lo dejaba tomar, ni una gota de azúcar, y él, como buen escritor, cumplía todo al pie de la letra. Entonces cuando llaman a la embajada, porque él era el embajador de Guatemala, y ese se me perdió decir, esa es la segunda etapa de diplomacia, entonces no lo encuentra Blanca, y era muy temprano, tipo 6 de la mañana. Ella siempre dormía hasta las 7 o algo así, y entonces en ese momento se da cuenta que no está Miguel Ángel y empieza a buscarlo por toda la casa. Al fin lo encuentra en la conserjería del edificio donde estaba con el conserje, que era un marroquí, y al abrir la puerta lo agarra con un croissant en la boca, ¿sí? Y entonces, antes de darle la noticia al premio Nobel, le da una pequeña regañada. Antes de comentarle y de decirle que habían llamado para... Sí, era muy estricta la que en ese sentido. Pero bueno, ya después se olvidaron, y la embajada estaba rodeada de periodistas que estaban esperando darle una entrevista, pero ellos decidieron salir un momentito solos, porque era el cumpleaños de Miguel Ángel Asturias, el 19 de octubre. Cuando le anunciaron. Sí, era el mejor regalo de cumpleaños. Entonces decidieron salir a dar una vuelta por ahí por los Champs-Élysées, de la mano otra vez, así como en el barco antes, ¿verdad? Solo que ahora no había tesis. Y dijeron, bueno, metámonos un poco a las muchedumbres, que no nos reconozcan, para estar un poco de incógnitos. Pero no tardaron 5 minutos que Asturias. Entonces casi tuvieron que regresarse corriendo a la embajada. Entonces alguien hacía la pregunta, ¿no? De cuándo se le dio el premio Nobel, obviamente en diciembre, en la ceremonia de los Nobel, pero se le anunció el 19 de octubre. Y justamente la intención era celebrar y hacer este conversatorio dentro de 2 días, el 19 de octubre, justamente el 50 aniversario del anunciamiento, y cuando se le anuncia y se le llama para el premio Nobel de Literatura. Y claro, estamos a 2 días. Entonces el 19 es la fecha concreta, y luego en diciembre la fecha de la ceremonia que hemos visto al inicio. Yo quisiera hacer un pequeño desvío, ¿no? Para que no se nos olvide. Y es que cuando Mónica leyó este portal de los mendigos y todo esto, y después contó la historia del libro en la biblioteca de su padre, yo quisiera preguntarle a Mónica, o volverla ahí, ¿verdad? A ubicar en cuanto a los mendigos Guatemala, y alguna anécdota personal ahí que ella nos pueda contar.
Sí. Recuerdo la primera vez que llegué a Guatemala. Es para recopilar material para un libro que se llama La hija del Puma. Yo quedamos una noche en zona 1, en un hotel muy barato que se llama Hotel Phoenix. Y íbamos a ir a Todos Santos. Los autobuses allá salen muy temprano. Nos levantamos a las 3 de la mañana y salimos caminando hacia la estación de autobuses. Pero me dio un choque a ver la acera, porque la acera era lleno de gente durmiendo, quizá 20, 30 personas, mendigos y niños de la calle. Y teníamos que caminar lentamente para no trepar a estas personas durmiendo. Y en ese momento recordé el primer capítulo de este libro y recordé que este era el libro que despertó mi interés por Guatemala y América Latina. Perfecto. Sí, luego volveremos con Mónica y que nos cuente desde su punto de vista como interés literario desde Suecia con Miguel Ángel Asturias, pero gracias Jaime por redirigir y encaminar la conversación hacia ese punto. Luego volvamos cuando se le anuncia del premio Nobel, que eso es lo que también queremos hacer cierto hincapié, justamente es lo que estamos celebrando y este año, claro, es el 50 aniversario. Entonces, ¿qué historias suceden en lo que él viene de París a Estocolmo? Sí, Miguel Ángel Asturias viaja a Suecia hacia el 5 o 6 de diciembre, creo. Pero no en avión, toma el tren. Porque era más placentero, decía él. Era otra época, no había Ryanair ni nada de eso. Entonces le ponen un vagón especial y algunos periodistas españoles y otros latinoamericanos lo acompañan durante ese trayecto y ahí él da una serie de entrevistas que después se van publicando y como el viaje tarda como 70 horas o algo así, con algunas dormidas, entonces durante ese trayecto, tanto en diarios españoles como en América Latina, se van publicando lo que estos periodistas que están in situ van enviando, ¿verdad? Entonces eso es interesante, ¿no? Las entrevistas del tren, que me llaman, ¿verdad? Al llegar a Dinamarca, entonces, antes de llegar a la estación, el tren se descarrila. Sí. No gravemente, pero sí se descarrila, ¿no? Entonces es cuando él dice ser o no ser, dice en Dinamarca. Y finalmente entonces llega a Estocolmo, a la estación central, y como una anécdota, y hay algunas fotos, los estudiantes de lenguas lo van a recibir y se les recibe de una manera muy calurosa y con bastante gente. Y luego, ¿cuál fue el rol de Blanquita de su esposa Blanca, durante las horas previas a la entrega de los premios Nobel? Y luego las horas posteriores a eso. Porque luego tenemos alguna historia con la traductora que estaba con Miguel Ángel Asturias, que Mónica nos puede contar. Pero el rol de Blanca, de su esposa, en esos días especiales y marcados. Bueno, ella se preocupó siempre por la salud de Miguel Ángel, ¿verdad? Como él tenía diabetes, ella llevaba un control estricto de todo lo que él comía, ¿verdad? Entonces ella se ocupó mucho de eso, que la dieta fuera apropiada, ¿verdad? Y una cuestión que fue muy bonita fue que como llegó el 13 de diciembre, es el día de Lucía, entonces, y por ahí creo que hay una foto. Lucía Toget fue al hotel, ¿verdad? Y él se tomó muchas fotos ahí con ellas, ¿verdad? Y esas niñas hemos tratado de ver quiénes son después de 50 años, ¿verdad?
Pero hay fotos, y si ustedes las ven van a ver a Miguel Ángel ahí conocía, y ahí estaba Blanca, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, ahora hablemos un poco sobre la obra de Miguel Ángel Asturias. En corto y específico, ¿cuáles son las obras emblemáticas que hacen que la Academia Sueca se incline por Miguel Ángel Asturias? Sí, como lo vimos en la película, Miguel Ángel Asturias recibe la premia por el conjunto de su obra. Pero ese conjunto de su obra que se caracteriza, hay un común denominador, y eso es lo que está en la motivación, ¿no? Ese colorido precolombino, esas raíces, ¿verdad? Entonces las obras emblemáticas, claro, la primera es Leyendas de Guatemala, que ya hemos hablado, ¿no? La segunda, yo creo que es El Señor Presidente, sin duda, en 1946. Y después vendría Hombres de Maíz, que yo creo que en el 49, que yo creo que es su obra fundamental. Así que yo me quedaría con esas tres grandes novelas, ¿verdad? Ahora, hay otras obras, ¿verdad?, que representan otros géneros, ¿verdad? Y en el momento que recibe el premio, pues también se consideran esas obras, ¿sí? Las obras de teatro, que son bastantes, y la poesía, y la ensayística. Exacto. Háblanos un poco de la poesía de Miguel Ángel Asturias, de la métrica, del peso de la poesía. En 1916 llega Rubén Darío a Guatemala, en un estado bastante delicado, moriría 9 meses después, y vive en un hotel, y bueno, recibe ayuda de los guatemaltecos, y Miguel Ángel Asturias lo visita al hotel. Entonces tendría 17 años y le impresiona muchísimo. Ese encuentro con Darío yo creo que fue muy importante para Asturias. Entonces él mismo después lo cuenta en una especie de memoria que hay por ahí, que él se pasó muchos años leyendo en voz alta los grandes poemas de Darío, ¿no?, porque los encontraba muy musicales. Entonces esto vino también a combinarse con un interés que fue un interés permanente en Asturias por el siglo de oro español y fundamentalmente por Quevedo. Entonces esta sonoridad, esta manera de entender la poesía, tanto en Darío como en Quevedo, se puede ver las marcas en Asturias, ¿no? Ahora, la otra vena poética, y que es la que él descubre prácticamente, es la vena poética que hay en los grandes textos precolombinos, fundamentalmente el Popol Vuh. Y ya con esta mezcla, si la metemos en una gran licuadora lírica, llegando a París, ese contacto con el surrealismo, ¿verdad?, con André Breton, con Eluard, con Antoine Artaud, con Luis Aragón, también vienen a constituir una parte influyente en su creación de poesía. Ahora, él empezó siempre haciendo poesía. Antes de periodismo, antes él quería ser poeta. Y tuvo también como una obsesión con el soneto, sobre todo el soneto clásico español, ¿verdad? Así, 2 cuartetos, 2 tercetos, sin alefas, todo perfecto, ¿verdad? Entonces, es un gran productor de sonetos. Y su obra, primera, Leyendas de Guatemala, aunque es una obra de prosa, es de una intensidad poética maravillosa. Y yo creo que en todas las obras de Asturias y las novelas siempre hay figuras poéticas. Ahora, ¿cuál es la obra menos conocida, según tu criterio, de Miguel Ángel Asturias, que deberíamos retomar, deberíamos de investigar? ¿Cuál es la obra que menos se conoce de Miguel Ángel Asturias? Yo diría que el teatro, en general. El teatro es menos conocido y es un teatro de gran calidad también, ¿no? Pero no ha tenido la misma difusión, y cuando hablo de difusión es representaciones, traducciones, ¿verdad? Entonces el teatro es menos afortunado. Hay una obra fundamental de teatro en Asturias que se llama La Audiencia de los Confines, y esta obra es muy importante porque
trata del padre de las casas. Esa es otra cosa que quería decir. Asturias es un gran lacasiano, siempre lo fue. Él ve en las casas, se ve él mismo en las casas, ¿verdad? Claro. Él ve a Bartolomé de las Casas como el gran Quijote de América y él mismo lo admira. Entonces esta obra está dedicada a las casas, ¿no? Y es una obra en la cual fue mal recibida en Guatemala porque en aquel momento, más conservador todavía que en la actualidad, por ejemplo, el conquistador Pedro de Alvarado era visto como algo que no se podía cuestionar. Entonces en esa obra sale Alvarado borracho, entonces nunca se había visto. Entonces y se da toda la problemática entre las casas y los encomenderos, y es una obra muy interesante. Pero para responder a tu pregunta, yo digo que el teatro es menos conocido. Ok, correcto. Entonces, gracias, Jaime. Ahora, Mónica, ¿cómo, desde tu punto de vista, una sueca con corazón guatemalteco, pero una sueca que ha conocido Guatemala a través de la literatura de Miguel Ángel Asturias, cuál ha sido según tu criterio y según tu experiencia, cuál ha sido la manera en la que la literatura de Miguel Ángel Asturias ha penetrado en Suecia? Lo más importante es la traductora, porque Suecia ha tenido una traductora excelente, Karin Alin. Ella descubrió sus libros y ha presentado sus libros a las editoriales en Suecia. Podemos ver que no ha tenido una editorial especial. Espero que ella ha encontrado un libro, he visitado casa tras casa, diciendo, usted tiene que publicar esto y yo voy a traducirlo. Y en esta manera ha cambiado de Folkets Förlag, Tidens Förlag, Prisma, Folkets Lyrikklubb. Al final, 71, Bonniers, el más importante de Suecia, ha publicado. Pero yo pienso que ella ha jugado un papel importantísimo para fomentar un interés. También trabajaba como agente, en fin, a levantar un interés. Además era una traductora muy súper buena y tenía una conversación, una correspondencia con Asturias muy amplia. Yo sé que todas estas cartas están en la Biblioteca Real de Suecia y sería muy interesante para alguien, por ejemplo, Jaime, a leer estos libros y quizá publicar cartas a Asturias desde Suecia. Y estoy seguro, parece que tenía una relación muy personal con él también. Y personalmente, ¿tú cómo percibes a Miguel Ángel Asturias y a sus escritos? ¿Y cómo descubres la cultura guatemalteca? En todos los libros es por la profundidad, con todos los rasgos de los mayas que existe, que entonces es una literatura muy interesante, pero también un poco difícil a estudiar. Y por eso hace poco me fui a una fiesta grande con gente suecos que todos habían trabajado en América Latina. Entonces, como yo he tenido esta invitación, pregunté a cada uno, ¿has leído Asturias? Sí, cómo no. ¿Sigues leyendo los libros? No. ¿Y por qué no? Es demasiado pesado, muy duro. ¿Cuál es el libro más importante para ti? Sí, todo ha dicho Weekend en Guatemala, que es lo más fácil a leer. Hay una anécdota de un escrito y de un libro de Miguel Ángel Asturias en Budapest. ¿Nos podrías contar algo de esto, Jaime? Sí, claro. Quizás debería contar también las condiciones de esa anécdota. Es un libro que escribe conjuntamente con Pablo Neruda, que se llama Comiendo en Hungría, así se llama. Entonces, valga la pena decir que Pablo y Miguel Ángel fueron grandes amigos, ¿verdad?
Si ustedes leen el Confieso que he vivido, las memorias de Pablo Neruda, ahí aparece Asturias bastante, ¿no? Y llegaron a ser tan amigos que ambos, bueno, físicamente parecía que había cierto parecido, ¿no? Por lo menos eran bastante gordos, ¿verdad? No voy a hablar yo de gordura, pero ellos eran más gordos. Entonces, altos y gordos. Entonces, eran también muy sibaritas con la comida. Comían, les encantaba esto, ¿no? Y en esto que eran bastante parecidos, hay que remontarse entonces al gobierno de González Videla, que persigue a Pablo Neruda, que se va huyendo por los Andes y llega a Buenos Aires y va a visitar a su amigo Miguel Ángel Asturias, que entonces es diplomático de Guatemala y además de eso escritor y su amigo. Pablo Neruda lo había visitado durante la dictadura de Ubico en Guatemala. Ya se habían conocido en París de los 30, era una amistad larga. Y resulta que esta escapada de Neruda, que además era senador, creo yo, llega sin papeles. Entonces está Neruda en Buenos Aires sin papeles. Entonces empiezan a hablar una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer para salvar a Neruda, ¿verdad? Porque siente a la policía chilena cerca y bueno, dice quédate en la embajada. Entonces se le ocurre una idea a Miguel Ángel, porque se le ocurrían esas ideas así espontáneamente. Dice, pero yo te presto mi pasaporte. Como nos parecemos. Como nos parecemos, y además es diplomático, no vas a tener ningún problema. Y entonces esto lo cuenta Pablo Neruda, les recomiendo que lo lean, es muy entretenido como lo cuenta Pablo Neruda, y él dice, yo fui el señor Miguel Ángel Asturias en París, en Madrid, y por todas partes decía, pase señor Asturias, pase señor Asturias. Entonces, ahora sucede otra cosa, ¿no? Pasa 2 años y Miguel Ángel Asturias, viviendo en la Argentina, como exilado, ahora el exilado es Asturias, hay un golpe de Estado. El presidente Frondizi le da un golpe de Estado, que era un protector, amigo de Asturias además. Entonces Miguel Ángel Asturias tiene que irse de Argentina en unas condiciones bastante difíciles para él, casi expulsado, ¿verdad? Entonces llega a Europa y se queda viviendo Asturias en Europa algún tiempo. Se vuelve a encontrar entonces con Pablo Neruda en un congreso en Budapest. Y entonces los dos grandes amigos se dedican a recorrer no solo las librerías, sino sobre todo los restaurantes de Budapest. Y comen de todo, y entonces de esa experiencia sale el libro Comiendo en Hungría, que lo escriben entre ambos, se acaba de republicar, y además dan recetas, hacen poemas al goulash y cosas así. Poemas al goulash. Eso suena muy interesante. Mónica, ¿qué estás haciendo hoy, ahora, para promover la literatura de Miguel Ángel Asturias? Cuéntanos un poco de tus andaduras. Bueno, en Suecia es un poco difícil, pero yo tengo mucho contacto con Editorial Piedrasanta en Guatemala. ¿Nos puedes contar cómo tienes esa conexión con Editorial Piedrasanta en Guatemala? Bueno, porque han publicado varios, 8 o 9 de mis libros. Estoy en contacto con la directora Irene Piedrasanta. Ellos han publicado casi todos los libros de Miguel Asturias durante los años, pero dice que nunca ha estado un bestseller en Guatemala. Pero ella dice que nosotros queremos promover los libros de él, pero ¿cómo es posible cuando los alumnos no quieren leer? Entonces ellos dicen, ellos han buscado algo, querían promover su lectura entre los niños y los adolescentes. Entonces buscaron todo lo que él había escrito, encontraron dos cosas que han publicado.
Los cuentos del Collito, que es algo que él escribió para sus hijos en 1947. Entonces es para primaria. Y luego el otro, el hombre que lo tenía todo. Es más profundo, no es fácil leer. ¿Cómo hacerlo? Y Irene dice, como los maestros no han leído, casi no han leído, no conoce literatura, no conoce a Asturias. Entonces tenemos a tener una metodología. Y ellos han publicado algo que se llama una metodología para los maestros. Y ellos han hecho guía para facilitadores Miguel Asturias para todos. Y entonces con los dos libros y la guía, el Ministerio de Educación la presenta perfecto. Entonces ellos, el Ministerio de Educación promueve esos libros para todas las escuelas secundarias de todo Guatemala junto con el guía. Y además hecho en la Feria de Libros en Guatemala ahora, este año, Filgua, ha hablado mucho de Asturias, el mundo de Asturias. Y el Ministerio ha lanzado un concurso entre todos los alumnos en Guatemala a escribir cartas a Asturias. Y en la última correo electrónico de Irene Piedrasanta, la directora, dice: estoy aquí porque soy parte del jurado y mi escritorio está lleno de cartas a Asturias de los alumnos de Guatemala. Entonces, pero ella está, claro, súper contenta porque este es el primer paso para aumentar el interés por su literatura tan importante. Y aquí en Suecia, Mónica, en Estocolmo, ¿en dónde podríamos encontrar literatura de Miguel Ángel Asturias? En el Cervantes. No hay nuevas ediciones. Uno tiene que buscar en en los viejos. Anticuarios, sí. Pero vale la pena acercarse a algún editorial a decir que vale la pena hacerlo, porque los libros publicados en Suecia han tenido muchas ediciones, sí. Pero fue publicado antes, los 5 libros publicados antes que él recibió el premio Nobel fue tirajes muy grandes. Como una anécdota, una señora que asiste al conversatorio esta tarde nos pregunta al entrar y dice: ¿dónde he intentado buscar libros de Miguel Ángel Asturias en la biblioteca de Estocolmo y no tienen? Me dijeron que no tenían, que alguien los había prestado. Sí. Y hemos ido nosotros para la exposición que tiene ahí detrás. Entonces dice, bueno, entonces puedes pasar a ver, hacer una lista y luego puedes pedirlos a la biblioteca, que seguramente después de la exposición los devolveremos, pero claro, como Mónica sugiere, haremos una solicitud e intentaremos el que exista mucho más literatura, y no solamente literatura antigua o de tiraje antiguo, pero literatura actual de Miguel Ángel Asturias, posiblemente el lenguaje actual, el lenguaje para jóvenes, el lenguaje más atractivo y más entendible, ¿verdad? Entonces, para terminar, si estáis dispuestos, ¿alguien del público tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Por favor. Yo quiero decir, embajador, que hay libros de Asturias en la Biblioteca Internacional que consagra una parte para cada país. Entonces, si usted visita, que tiene sobre Guatemala, tiene todo,
y quiere añadir algo, quiere ofrecer algo, todo es posible. Y Perfecto. yo lo llevaré yo mismo. Gracias. Yo únicamente quería decir que en 1983 estudié sueco para inmigrantes y nos dieron un libro de Miguel Ángel Asturias de Leyenda de Guatemala. Y me pareció fantástico porque ellos lo habían resumido en partes fáciles y tenía todo el glosario atrás de las palabras difíciles para entenderse. Y yo le tengo. Lo leyó en sueco. Sí. Una guatemalteca leía Miguel Ángel Asturias era en una sueco. presentación de trabajo y cada uno elegía, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me gustó era lo pequeño del libro, resumido y también con glosario para que pudiera entenderse. Yo lo tengo en casa. Si lo quieres prestar. Gracias. No, esto es para Jaime. ¿Tuvo alguna relación Enrique Gómez Carrillo y Miguel Ángel Asturias? Esa es una pregunta muy buena, y porque es algo extraño, ¿no? Cuando Asturias llega a París en el año 23 o 24, todavía vive Gómez Carrillo. Y Gómez Carrillo en ese momento era el escritor latinoamericano tal vez más difundido, el que más publicaba, el que más vendía. Un poco Asturias lo visita, realmente lo visita, pero lo que no hemos podido encontrar nunca son textos de Asturias sobre Gómez Carrillo. Eso es un poco extraño, ¿no? Lo que hay es anécdota, la anécdota de la muerte de Gómez Carrillo. Al morir Gómez Carrillo se hizo una serie de actos bastante grandes en París, y resulta que en ese momento Gómez Carrillo ya tenía la nacionalidad argentina. Entonces, cuando llevaron el ataúd al lugar donde iba a ser velado, entonces llegó Miguel Ángel Asturias y sus guatemaltecos y le pusieron una bandera de Guatemala al ataúd. Pero entonces llegaron los argentinos y la quitaron y dijeron: quiten ese trapo, y pusieron una argentina. Y Miguel Ángel era un tipo muy grandote, y entonces empezaron a empujarse y hubo una cosa hasta que el cónsul de Argentina dijo: respeten el cadáver, es de América Latina, no vamos a poner ninguna bandera. Pero esa es una anécdota. No existe textos que yo he encontrado donde Asturias hable sobre Gómez Carrillo. Tenemos pendiente una presentación de Gómez Carrillo en Suecia. Probablemente ese será una consecuencia de esto, pero tenemos, porque hay bastantes información y bastante tendencia literaria en Suecia de Gómez Carrillo. Por este lado. Gracias. La sensibilidad social, la humanidad y el análisis político-social de Miguel Ángel Asturias pareciera ser ahora quizás, bueno, no se puede comparar, pero muy, muy relevante en la actualidad. ¿Qué se imaginan ustedes estaría haciendo ahorita mismo Miguel Ángel? Comiendo. Bueno, antes y después de la comida. No sé si Mónica quiere decir algo. Yo pienso que en Guatemala hay todo. Entonces yo pienso que solo que hace falta es otro Asturias para contar de Guatemala de hoy. Yo solo para contestar algo a tu pregunta, me referiría a sus obras, porque yo creo que Asturias está con nosotros en sus obras. Entonces, en este caso, yo mencionaría una novela muy importante que se llama Los ojos de los enterrados, que es la historia de todos los asesinatos políticos y de todos estos enterrados que no cerrarán los ojos hasta que haya justicia. Bueno, yo quisiera en primer lugar solo compartir que tuve mi primer contacto con Guatemala a través de los libros de Mónica Sack
La hija del Puma, que leímos en el colegio. Y por eso también quisiera preguntar, tú como autora, que has escrito mucho sobre Guatemala, ¿hay alguna forma en cual has sido inspirada por Miguel Ángel Asturias? ¿Y qué es lo que tú sientes es lo más importante de su forma de escribir? Que me inspiró pues, en sus libros, claro, era la cultura maya. Y entonces cuando me fui a Guatemala, me fui con los ojos abiertos para escuchar, para conocer la gente maya, que no es tan fácil. Uno tiene que trabajar lentamente para ellos tengan confianza y cuenta sus historias, sus leyendas. Y bueno, gracias a su literatura tenía un camino hacia adentro para profundar mis conocimientos. Bueno, quiero presentarme ante ustedes. Yo pues soy licenciada en literatura y estudié especialmente a Miguel Ángel Asturias en un curso en Guatemala en la Universidad de San Carlos, y me gusta mucho su literatura, por supuesto. Sé bastante de él y estudiamos profundamente la maravilla con que él escribía. Y su lengua, la cultura que él saca en sus libros, en todos sus libros, Guatemala, él saca a dar a conocer lo maravilloso que es nuestra raza. Y bueno, habría que ver todos sus libros, verá que él saca muchas cosas muy importantes y muy bonito. Yo especialmente soy una admiradora de Miguel Ángel Asturias, por todo lo que él hizo y por todo lo que él expresa en conjunto. Él admira y mucho a Guatemala, por supuesto, ¿no? Y América Latina también. Gracias. Sí, gracias. Yo voy a comentar nada más esto. Gracias por tu interés. Curiosamente, en todas las novelas, o mejor dicho, en ninguna de las novelas de Miguel Ángel Asturias aparece la palabra Guatemala. No, jamás. En las novelas nunca está mencionada Guatemala. Y todas las novelas tratan de Guatemala. Como bueno. Weekend en Guatemala. Claro, leyendas de Guatemala. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, gracias por su atención. No con esto terminamos la velada esta tarde. De hecho, queremos dar nuestro profundo agradecimiento al Instituto Cervantes por la cooperación, por la puerta abierta, por la calidez y porque hemos podido trabajar con libertad, de verdad, y les agradecemos mucho al Instituto Cervantes, que siempre en donde estamos tenemos una casa, y eso es verdad, y es así como la verdad, como un pino en todo el mundo. Donde estamos y donde está el Instituto Cervantes siempre tenemos un apoyo incondicional muchas veces. También darle el agradecimiento a Katia Gómez, quien ha sido la que ha gestionado desde la embajada todo la presentación, toda la exposición fotográfica, y seguramente si la voltean a ver hacia atrás está ahí escondida detrás viendo todo ha sido su primera experiencia a nivel de embajada montando una exposición como esta, y luego les invito a que después de que terminemos vean la exposición fotográfica. Es muy interesante analizar, ver las fotos, los eventos, las situaciones e incluso la persona de Miguel Ángel Asturias. No solamente los eventos o las situaciones que lo sabemos todos y la emblemática, como luego vamos a escucharle a él personalmente hablando sobre su propia obra. Ay, qué bien. A Miguel Ángel Asturias, claro, no podríamos terminarlo de esa manera, pero antes de terminarlo y para dejarles con ese gusto en boca para luego tener un picoteo y poder compartir, poder hacer un brindis en nombre de Miguel Ángel Asturias, en nombre de Guatemala y en nombre del 50 aniversario del Premio Nobel, también agradecer
a todos ustedes por su asistencia y a toda la comunidad guatemalteca, que sepan que desde la embajada queremos empezar a promover una actividad fraternal, una actividad más proactiva, mucho más activa y mucho más enfocada en promover nuestros valores chapines, no solo en Suecia, sino en los nórdicos y en los bálticos también. Luego también encontrarán una nota de evaluación, un cuestionario de evaluación. Por favor, esto, por ser el primer evento, es muy útil. Si tómense 5 minutos para responderlo, que esto nos servirá mucho para poder hacer y mejorar y seguir haciendo muchas más cosas. Luego también ahí fuera hay una mesa de productos guatemaltecos que pueden pasar y degustar, y ya les estarán dando mucho más información al respecto. Y bueno, también dentro de la presentación y dentro de la exposición fotográfica encontrarán unos audífonos en donde escucharán a Miguel Ángel Asturias recitar una poesía de su propia voz y además una anécdota de su esposa. Entonces eso con audífonos para que puedan ir escuchándole y viendo las fotografías. Entonces, para que por favor disfruten. Pregunto cuánto solamente es hoy la exhibición. Sí, solamente es hoy, sí, solamente hoy, y supongo que podemos estar aquí hasta las 8:30 más o menos. Pero bueno, también hay algo para... Exacto, sí. Entonces, en medio de la exposición fotográfica vamos a hacer el brindis para que todos tengamos con qué brindar y con qué celebrar y agradecer a Guatemala, un ciudadano tan noble, y luego agradecer a Guatemala por la comunidad y la cultura guatemalteca que también... ¿Va a estar la exposición? Exacto. ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? Solamente esta noche, pero probablemente vamos a abrir la embajada y hacerlo porque hemos escuchado y hemos recibido muchas peticiones para que hacerlo en la embajada y que sea mucho más tiempo. Y bueno, sin más, simplemente escuchemos al propio Miguel Ángel Asturias hablar sobre su propia obra, y luego están invitados a disfrutar de la exposición fotográfica y de la comunidad y la comunicación de unos con otros. Los libros yo conceptúo que corresponden a distintas situaciones. Es decir, yo escribía sin haberme dado cuenta exacta de la situación de mi país hasta 1950, sí, hasta 1950 que se publicó Hombres de Maíz. En esa época hice un viaje a Guatemala y estuve visitando los campos bananeros. Me di cuenta de la situación y entonces de esta visión, de este golpe que yo sufrí de la realidad, surgió la trilogía bananera. Entonces, si yo, estando de embajador, fuera o tuviera la circunstancia de presenciar una situación así de injusticia tan palmaria, una situación que me golpeara, yo creo que volvería a escribir en la misma forma.